Señores, conversamos a partir de ahora con, Rafael Paz, es candidato a senador y miembro de la dirección política de la Fuerza del Pueblo. Está con nosotros en Despierta RD. Bienvenido, Rafael Gilbert, Paz. mi hermano, ¿cómo te Caramba, sientes? siempre con tu apellido. Qué gusto saludarte y a mi querida Loreni, ¿Cómo estás? ambos íconos de la comunicación Ay, 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 dominicana. ay, 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 son muchos años, oye, eso. ¿Eh? Eh, Mira, Rafael, Bienvenido, Rafael. bienvenido a Despierta RD y entrando en materia inmediatamente, dime cómo va ese proyecto de resultados de éxito. ¿Cuál es el enfoque que tú le estás dando a la fuerza del pueblo y que la población a través de las redes sobre todo te está siguiendo? Mira, yo creo que nosotros estamos en un proceso muy dinámico de vinculación con la sociedad, con las aspiraciones esenciales del pueblo dominicano en momentos de mucha dificultad, donde se requieren nuevas alternativas y maneras distintas de hacer las cosas. Sobre todo una política de cercanía, una política que escuche, que formule propuestas concretas para resolver los problemas nacionales y que se comprometa con los resultados. Por eso, en el marco de un partido nuevo como la Fuerza del Pueblo, que se sustenta en una visión eh, vinculada a las ideas y el conocimiento, que es lo que ha distinguido al presidente Leonel Fernández, Ujú. que es el líder de la organización, eh, digamos que estamos abriendo un nuevo ciclo político en la República Dominicana. Por eso ustedes ven que en la Fuerza del Pueblo, en adición de presentar cualquier cuestionamiento a situaciones que golpean al pueblo dominicano y que van en contra de los intereses fundamentales de la patria, se presentan en cada ocasión propuestas, se ofrecen soluciones y sobre todo hay un compromiso de poner a disposición del país toda la experiencia que hemos acumulado para enfrentar esta difícil situación que está golpeando a las familias dominicanas. Yo creo que mi paso a la Fuerza del Pueblo ha sido una especie de sinergia muy positiva, porque se ha construido una amalgama de compromiso con el país, de sobre todo mucha preparación y además de todo una fuerte vinculación a las grandes causas nacionales. Ahí hay mucho talento en la Fuerza del Pueblo, muchos políticos con mucho talento, pero he visto en las redes sociales que te han entrado a ti. Sí, vi que te han entrado, pues tú te has puesto a ponerle rolo a la mujer y eso. ¿Qué proyecto es ese? Mira, ¿Eh? Sí. yo creo La que, gente dice que tú eres popi y que cómo es posible que tú estés en los barrios poniéndole rolo a las mujeres. ¿Qué proyecto es ese? mira, yo creo que de lo que se trata esto es de que cuando se producen innovaciones dentro de la política y cuando se ejerce la política de cercanía como lo hacemos nosotros, Sí. siempre hay reacciones de diversos tipos. Nosotros lo que hacemos de forma constante es presentar propuestas a favor del país. Por ejemplo, la semana pasada hicimos todo un análisis de la situación migratoria de la República Dominicana y hay cifras verdaderamente alarmantes. Por ejemplo, el 30% de los partos que se reproducen en República Dominicana son de madres extranjeras. Te Estamos vimos con una hablando campaña de de Haitianas. eso. 35.000 Sí. madres haitianas que vienen a la República Dominicana a, digamos, a parir. Estamos sufriendo una invasión por los vientres. Entonces, ¿ustedes saben cuál es el costo que tiene esto para el presupuesto de la República Dominicana? Más de 10.000 millones de pesos al año, en un momento donde el país sufre por efectos de una situación económica que está golpeando a las familias dominicanas. ¿Qué se pueden hacer ¿Qué con estos 10 hacer mil? con esa situación que la veíamos que la denunciabas a través de las redes sociales? ¿Qué se supone que se tiene que hacer en República Dominicana con la cantidad importante de parturientas extranjeras? Porque tú mencionas las haitianas, pero hay venezolanas, hay colombianas, pero ¿qué hacer con esa cantidad de parturientas? Se mencionan las haitianas porque tienen un perfil distinto. En el caso de otras nacionalidades, vienen a la República Dominicana y permanecen en la República Dominicana. En este caso es, digamos, una especie de tráfico constante que está consumiendo el presupuesto nacional. Entonces, ¿qué hacer? Nosotros presentamos 3 propuestas esenciales para darle un enfoque integral al tema migratorio. Lo primero es que hay que concluir el muro que fue anunciado por el gobierno dominicano, que ya se venía construyendo desde la administración pasada, pero que cuenta con el respaldo de la mayoría del pueblo dominicano. La construcción de ese muro en la totalidad de la frontera o en su mayor parte es un reclamo del país y se ha visto ralentizada por la falta de planificación de la administración. En adición a eso, rescatamos una propuesta que hicimos en la campaña pasada
Uno de los aspectos que genera mayor presión para la entrada de migrantes tiene que ver con el mercado de trabajo dominicano, con puestos de empleos, sobre todo no calificados en dos sectores fundamentales, ¿Cuáles? el sector construcción y el sector agrícola. Nosotros propusimos la elaboración y aprobación de una ley de automatización de estos sectores para sustituir con tecnología esa mano de obra no calificada. ¿Está preparada República Dominicana para eso, para la automatización en ese sector? Claro que sí, lo que hay es que generar los incentivos, porque por ejemplo, cuando tú vas a importar una grúa, un wincher o cualquier tipo de máquina agrícola que, digamos, de recolección de alta gama, eso paga unos impuestos enormes. Entonces la idea es poder reducir esos impuestos, llevarlos a tasa cero, ¿verdad? Y en adición crear programas de financiamiento en las instituciones financieras de la República Dominicana que permita lograr que la construcción, sobre todo en obra gris, que es la que utiliza mano de obra no calificada, pueda subir de nivel y que las empresas dominicanas, en vez de tener un trabajador no calificado, tengan un técnico dominicano que gane buen dinero por eso y que se reduzca esa presión, porque el que recorre los sectores populares, principalmente del Distrito Nacional, se da cuenta del nivel de guetificación que hoy tenemos de poblaciones extranjeras que incluso... Pero tú estás claro de que si se le quita al pueblo dominicano la mano de obra extranjera, en el caso de la haitiana, y en la agricultura en una gran parte se desmoronan esos sectores. Pero si se produce la automatización y se generan los incentivos necesarios, lo que estamos haciendo es dándole mayor valor agregado y colocando a los productores dominicanos en una mejor condición para poder generar esos productos sin la necesidad. Es decir, es una sustitución con tecnología estimulada por el Estado dominicano. Esa es nuestra visión. Eso ha funcionado en otros países. Hay que recordar que solamente en el país el 20% de la población es rural. Es decir, ya no hay esa gran concentración de población dominicana en los campos de la República Dominicana. Por eso la automatización es la vía. Fíjense que nosotros en la Fuerza del Pueblo no solo tenemos la condición de miembros de la dirección política, sino que lideramos la Secretaría de Transformación Digital, sector privado y sociedad civil. Pero entonces tú estás diciéndonos que la mano de obra dominicana definitivamente no se puede rescatar, a pesar de que hay una población de ninis, de personas que no trabajan ni estudian, de unos 800,000 o por aproximado, no se pueden utilizar estas personas dominicanas para trabajar en el sector de la construcción. Eso no está en discusión. Mira, yo no creo hay dominicanos que quieran trabajar la construcción y la agricultura. Mientras sea sobre la base de mano de obra no calificada, como existe en la actualidad, digamos que por el nivel de ingresos y las expectativas que tienen los dominicanos, esas labores no son de un interés inmediato. ¿Qué es lo que hay que hacer con la construcción y con la agricultura? Llevarla a un máximo nivel de tecnificación. En Estados Unidos, personas de buen nivel trabajan construcción porque genera ingresos importantes. Tecnología de punta, ¿te refieres? Exactamente, tecnología de punta. Esa es la alternativa. República Dominicana tiene que transicionar, entender cuál es su estatus económico. Ya República Dominicana es un país de ingreso medio, donde ha logrado en los últimos 20 años, ¿tú sabes cuál era el nivel de pobreza en República Dominicana en el año 2004? El 50% de la población. Eso se redujo a un 20%. Significa que las expectativas de los dominicanos respecto a sus ingresos se han elevado de manera considerable. Entonces, la alternativa es tecnificar la mano de obra. En adición a eso, se requiere una acción diplomática fundamental. Haití tiene que construir hospitales en su territorio y la comunidad internacional tiene que asumir esa responsabilidad. La Cancillería Dominicana tiene que definir una doctrina internacional respecto a Haití para que la comunidad internacional resuelva el problema sanitario que hay en ese país. No puede la República Dominicana cargar con los problemas de Haití. Dos cosas, Rafael. La primera es que no me contestaste la pregunta de los rolos. El cónsul en California te entró. ¿Usted se quiere hacer rolos? Pues yo me hago rolo cada rato. Ok. Eso no es problema, el pelo se te pone más bueno. ¿Verdad que sí? El cónsul en California, el cineasta dominicano, el señor apellido Rodríguez, Alfonso, te entró. Parece por ese nuevo estilo tuyo de ir a los barrios, hacerle rolo a las mujeres. Y en segunda instancia, tu opinión sobre la ley de extinción de dominio, porque usted fue aspirante a senador. Pero una pregunta, ¿estaba aquí o estaba ya trabajando cuando él hizo esas declaraciones? Creo que estaba aquí. ¿Y qué hace aquí?
No sé decirte ahí. ¿Qué No. pasa con el salario que le pagan los dominicanos para que nos represente allí? Atención, Alfonso. ¿O está haciendo politiquería aquí? Es que esos son los problemas de la República Dominicana. Que las personas cuando están fuera de la administración asumen un discurso y entonces luego hacen lo contrario. Mira, yo pienso que, hablando ya de cosas importantes, Sí. como la ley de extinción de dominio, nosotros saludamos el consenso al que se arribó en la Cámara de Diputados para evitar que se produjera una flagrante violación a la Constitución de la República con un instrumento que, lejos de querer ser utilizado para afectar personas, tiene que garantizar que la República Dominicana tenga un sistema donde el que comete ilícitos que verdaderamente son lesivos al país no disfrute luego de las riquezas Sí. que producen esos ilícitos. Pero en la forma en que estaba redactado el proyecto, iba a poner en riesgo la seguridad jurídica de la República Dominicana y técnicamente todas las actividades económicas informales o digamos que no tuvieran un nivel de trazabilidad casi al nivel de las criptomonedas, iba a ser sancionada y eso iba a generar un gran disturbio en la República Dominicana. Lo bueno fue que primó el consenso en el Congreso Nacional y que eso permitió tener una ley que fuera votada y respaldada por todas las fuerzas No hay políticas. temor de la clase política dominicana para el futuro con esta ley, porque a veces puede ensañarse un miembro del Ministerio Público con un determinado político en determinado tiempo con esta ley. Mira, yo creo que lo que tenemos que apostar a fortalecer el Estado de Derecho en la República Dominicana y que se mitiguen los riesgos de que ese tipo de situaciones se puedan producir. Los dominicanos aspiramos a tener una justicia no solamente independiente, sino que sea objetiva, como establece la ley tanto de la Judicatura como del Ministerio Público. Entonces, al final, creo que tenemos un gran trecho por recorrer en el fortalecimiento de las instituciones de justicia de la República Dominicana. Eh, Hay que dejar atrás esa visión de la retaliación a través de la acción judicial y creo que, digamos que eso marca un poco la ruta hacia el futuro. ¿Qué te digo? A veces, cuando los países tienen una tradición de no necesariamente una acción muy agresiva de parte de organismos judiciales y luego se cambia, el péndulo gira, se producen algunas injusticias o un exceso en la utilización del instrumento judicial. Por ejemplo, en México, en la fase de investigación, los nombres de los investigados están vedados por la ley. En el caso de la República Dominicana, desde el momento en que ¿Qué es lo inicia la primero que se hace? investigación, ya a usted lo colocan en todos los medios de comunicación y el principio de inocencia, que está garantizado por la Constitución, se ve afectado porque tú recibes una carga moral sin que se te haya demostrado la comisión de un ilícito que termina afectándote. Obviamente hay mucha gente que ve esto como una especie de justicia, pero en la medida en que va avanzando el país, tenemos que hacer una apuesta porque se garantice el debido proceso, prime el principio de inocencia y haya verdadera justicia. Ni más allá de, ni tan cerca del sol Que te queme. que te queme, ni tan lejos que no Exacto. te alumbre. Correcto. Claro. Muy bien. Paz, ¿vuelves a aspirar a la senaduría del Distrito Nacional para el próximo proceso electoral del 2024? Mira, yo estoy concentrado primero en construir un espacio político sobre la base de las ideas, sobre la base de un vínculo con la sociedad que sea profundo, que sea genuino, que se dé sobre la base de la confianza y del compromiso. Estoy concentrado en lograr que Leonel Fernández sea el próximo presidente de la República, en un momento donde la República Dominicana sufre por un gobierno al que se le han ido las cosas de las manos, con una situación económica que golpea a las familias, con precios desbordados. Eh, Nunca República Dominicana había visto un nivel de carestía como el que tenemos en la actualidad, con un arroz que está entre 45 y 50 pesos, un pollo que está cerca de los 100 pesos, el aceite más de 400 pesos, un huevo entre 8 y 10 pesos. La situación del crimen y la delincuencia. El año pasado, 1.179 muertes violentas. Se rompió la tendencia de reducción de muertes violentas en la República Dominicana. 11 años decreciendo. Y contrario a toda América Latina,
el año pasado la delincuencia creció en República Dominicana y un nivel de desempleo combinado con la inflación que no tiene precedentes. En Estados Unidos dicen, bueno, pero en el mundo hay inflación en este momento. Sí, pero Estados Unidos está batiendo récords de generación de empleos. Es decir, los países que han generado o que han permitido que corra o se desplace la inflación, lo han hecho para estimular la creación de empleos. Aquí ha aumentado el desempleo de un 5.7% a un 6.4%, pero además se ha disparado la inflación por encima de un 9% y hay un nivel de desempleados que ya está llegando, y tú lo citabas ahorita, casi 800,000 dominicanos que no están participando en el mercado Entonces, ¿qué laboral. pasa con el gobierno? Que dice Entonces, que han recuperado más del 100% de los empleos perdidos y que se han creado importantes puestos. mira, yo hice un análisis de eso sobre la base del informe oficial que presenta el Estado Dominicano, que es la encuesta continua de fuerza de trabajo del Banco Central. El gobierno anunció en diciembre del año pasado y le mintió al país diciendo que se habían recuperado los empleos previos a la pandemia. ¿Le mintió al país? Le mintió al país. En el último informe de la encuesta continua de fuerza de trabajo, se estableció que todavía a abril de este año faltaban 10,000 empleos por recuperar. Tú dirás, bueno, pero 10,000 empleos es poco. Sí, pero a abril de este año. Y al final de lo que se trata es de que la población económicamente activa, es decir, las personas que pueden trabajar, además aumenta todos los años. Entonces, por eso aumentó el desempleo. No se recuperaron a diciembre los empleos previos a la pandemia y aumentó la cantidad de personas que están buscando trabajo. Entonces, esa es una combinación catastrófica para la República Dominicana. Entonces, ante esa situación, el país ha mirado y ha puesto sus ojos en un hombre de experiencia, con capacidad de gestión de crisis y con el liderazgo nacional e internacional para conducir al país en momentos de dificultad como este. Ese hombre es Leonel Fernández. El tema de la tarifa eléctrica, la gente está al grito con eso. Mira, yo he dicho que este gobierno, algunos dicen lo llaman el gobierno de la pandemia, yo lo llamo el gobierno del pandemonium, Ofrezco, mi amigo. porque ha hecho una combinación catastrófica para el pueblo. Aumento de los precios de los productos de primera necesidad. En adición a eso, altos niveles de delincuencia. Tercero, una tanda de apagones que está sometiendo nuevamente una incertidumbre sin precedentes, o digamos con los peores precedentes de aquellos años, a la República Dominicana. Y además de todo, un encarecimiento de la tarifa eléctrica. El pueblo, obviamente, reaccionó de forma airada y el gobierno lanzó un subterfugio. Se detiene el cronograma de aumento y se reduce el aumento de julio. El de julio, claro. El de julio, pero el de junio, el de agosto, el de mayo, el de abril, el de marzo, hasta enero, hasta el año pasado, todo eso se queda de igual. noviembre hasta acá. Y a mí me gustó, yo pienso a veces que los funcionarios tienen incluso enemigos dentro de sus instituciones. Cuando yo vi al superintendente de electricidad justificar el aumento en la inflación 571,000 se aumentó. a ese. 700,000 y pico de pesos, y la justificación es para compensar la inflación, y digo, pero para ese funcionario y esos funcionarios la inflación es una realidad, pero para el pueblo dominicano no lo es. O sea, ellos sí pueden aumentarse los salarios y el pueblo entonces tiene que sufrir los embates del aumento de precios. Entonces, yo veo que lamentablemente a este presidente su equipo no lo ayuda. Fuera de esa parte de lo de la superintendencia, que es la verdad una locura en medio de la situación que se está viviendo y aumentando la electricidad, que ellos se aumenten los salarios. Fuera de eso, ¿no le ha tocado al gobierno del presidente Abinader la tormenta perfecta con todas las plagas, como se diría? La pandemia que trae crisis económica, crisis sanitaria, inflación, alza de precios, delincuencia, todo esto. No es entendible lo que está pasando si lo extrapolamos a otros países. Eso que nos está pasando a nosotros no le está pasando a más nadie. Y es una forma de preguntarte, porque ahora ustedes están en la oposición, pero mañana pudieran estar en el poder en la misma situación que ahora está el presidente Abinader y su equipo, que estuvo atacando cuando eran PLD el que gobernaba. Mira, yo creo que lo primero es que un gobierno tiene que ser honesto con su pueblo y reconocer la situación en la que está. Y lo ha dicho el presidente Leonel Fernández. El problema y el pecado original de este gobierno es que no ha aceptado que estamos en medio de una crisis, que ha entrado con unos planteamientos rimbombantes como si el país estuviera en una expansión
y prometiendo las grandes transformaciones nacionales. No, estamos en un momento de crisis, debió decirse desde el principio. Luis Abinader presentó su programa de gobierno un mes después de que fue declarada la pandemia a nivel global. Es decir, ya él sabía que estábamos en medio de una situación que iba a generar consecuencias económicas y sociales de nivel importante. No obstante a eso, Luis en la campaña fue capaz de proponerle al país o de plantear que iba a generar 600,000 empleos en 4 años. Pero Loreni no se quedó ahí. Cuando se juramentó como presidente, ¿tú sabes lo que hicieron? Aumentaron la promesa a 1,000,000 de empleos. Ustedes recuerdan las vallas del presidente. Vamos a crear 1,000,000 de empleos en 4 años. Pero ni en los mayores momentos de expansión económica de la República Dominicana se han generado 1,000,000 de empleos en 4 años. O sea, es realmente el plan. El presidente Fernández lo llama el síndrome de Botero. Engordar las cosas. Engordar las cosas y darle una fisonomía volumétrica enorme para, en función de marketing político, presentarle al país una realidad que no es real, que no es verdaderamente cierta. Entonces, el país demanda, la honestidad no es solo en la administración del peso, la honestidad es política también. La demagogia es robarle el futuro a un pueblo. Rafael, ¿debe el gobierno hacer algunos movimientos en el tren gubernamental ahora en agosto? Porque muchos funcionarios, por ejemplo, el del superintendente de electricidad, se aumentó el salario a 751,000 pesos. Hay como un divorcio entre lo que el presidente dice y lo que hacen los funcionarios. ¿Tú sientes que este es un gobierno que hay que darle una renovación? Pero la fuerza de las circunstancias lo han tenido que renovar. Hay más de 40 funcionarios que han tenido que salir por la borda por malas actuaciones. Entonces, el problema es un problema de equipo, definitivamente, con honradas excepciones, porque hay gente que lo ha hecho bien. ¿De equipo? ¿Y el manager? Hay un problema de equipo, o sea, pero el manager es parte del equipo. Ok, pero ¿cómo lo hace Yo el creo manager? mira, yo era de los que le daba un voto de confianza al presidente Abinader, porque Le daba. entendía que tenía buenas intenciones, pero en el camino me he dado cuenta que las buenas ¿No intenciones tiene buenas intenciones? no son suficientes. Ah, O sea, tú tienes que tener un equipo que haga realidad las cosas. Y si tú no eres capaz de armarlo, si tú estás designando personas inadecuadas, mira ese tema de Inavi, eso da pena. Sí, Eso da 5,000 pena, millones y no de solo deuda. pena, da vergüenza. U otros casos, como ya han sido conocidos. Mira eso que pasó en la Lotería Nacional. Eso dio pena y vergüenza. O sea, lo que quiero decir es que las expectativas del pueblo dominicano no se han visto a la altura, o sea, no han tenido una respuesta a la ¿Es el mejor altura. presidente que hemos tenido? Mira, los presidentes se evalúan después de que salen. Ujú. Y yo creo que eso es debe ser una norma. Todo aquel que tú escuchas diciendo, este presidente actual es el mejor presidente, lo hace por una razón de coyuntura. Ajá. Ahora, ¿Y cuál es cuando esa? eso pasa, Ujú. cuando pasa y viene la evaluación de la historia, es que usted puede juzgar la estatura o no de un presidente de la República. Por lo cual siempre mi recomendación para los presidentes es que actúen para la posteridad, no para la lisonja ¿Debe del momento. remediarse la mata el 16 de agosto? Ya eso será cosa de quien administra. Ahora, yo te puedo asegurar que cuando Leonel Fernández sea presidente, con la experiencia que tiene, con la visión que tiene y la sabiduría que ha acumulado, va a designar un gabinete adecuado para las circunstancias y se van a hacer las transformaciones necesarias. Y en ese propósito, él podrá contar con mi trabajo, con mi entusiasmo, con mi esfuerzo, para lo que sea necesario. Esa victoria para el pueblo en el 2024, para reivindicar el sentido de progreso que se ha perdido. Si el ¿Tú sabes presidente... qué es lo que le ha robado esta administración al Paz. pueblo dominicano? ¿qué cosa? El sentido de progreso y desarrollo. Si el presidente Fernández, eventual alianza con PLD, hay que sacrificar su candidatura a senador para que vaya otro y se logre la presidencia de la República, ¿usted está de acuerdo con eso? Yo soy un instrumento del destino. Oye, ¿Qué eso quiere fue decir eso? una frase profunda. Yo no sé, pues yo soy medio bruto. ¿Qué quiere decir eso? En mí no hay un interés particular. Mi interés es servirle al pueblo dominicano desde la posición que me corresponda. En la actualidad yo trabajo día a día con la gente y no tengo ninguna posición pública. Durante muchos O sea, que años usted se he sacrificaría. trabajado por el desarrollo de la República Dominicana desde posiciones fuera del Estado. Me pasé años representando al sector privado de la República Dominicana.
Fui líder estudiantil. Fundé el Comité de Estudiantes de Derecho de mi universidad. Trabajé en la reforma constitucional del 2010. He representado al país internacionalmente. He sido parte de organismos internacionales y he estado siempre sirviendo. Las posiciones públicas se logran en función del interés del pueblo. Si es propio para la República Dominicana que yo le represente y trabaje desde algún ámbito, lo haré. Si debo servir a un propósito mayor que mis aspiraciones particulares, lo haré. En mí no hay un ápice de egoísmo ni de deseo desbordado o de ambición desbordada por alguna posición. Usted ve bien como casillero. Una pregunta, Paz, antes de concluir. ¿Hay algún tipo de celo dentro de la Fuerza del Pueblo luego de tu entrada al partido? Digo, con compañeros que entiendan que tú estabas de otro lado y tal vez con esta cercanía con el presidente Fernández has desarrollado, siempre pasa, unos celitos, mira, llegó, nos está quitando el espacio, ¿se da? Mira, lo primero es que todos somos parte de una familia, digamos, tenemos un mismo origen o fundamentalmente un mismo origen. Yo pienso que lo que sí se ha producido es una gran dinamización en el Distrito Nacional y en el país, con un influjo de juventud, de energía, donde hemos hecho una gran sinergia y todos estamos aportando a una causa mayor. Yo creo que nosotros tenemos un eslogan, el eslogan del partido, que es con la fuerza del pueblo venceremos, pero hay un segundo eslogan que se ha ido colocando principalmente en las redes sociales y se ha convertido en un grito nacional: la unión hace la fuerza. Y nosotros tenemos plena conciencia de que sumando los talentos, la energía, las visiones, vamos a lograr ese propósito mayor, que es lograr que Leonel Fernández conduzca al pueblo dominicano en el 2024 y se logre recuperar el sentido de progreso y desarrollo del país. En ese propósito, todos estamos trabajando. Ahora, hay muchas cosas que son propias de la naturaleza humana, que se dan en los corazones. Eso yo no lo puedo juzgar. Tu corazón tiene paz. Que mi corazón está lleno de paz, de deseo de trabajar, de amor por la gente y sobre todo de un gran compromiso. Mucho amor, con propuesta. mucho amor. Mucha paz, mucha paz. Usted es el señor Gilbert Guzmán Sí, Mercado. Así es, casi mercado. Casi mercado, lleno de amor. Así. Paz, muchísimas gracias. Gracias, Paz. Gracias. Señores, visión que tiene este muchacho, futuro político en República Dominicana, estuvo con nosotros Rafael Paz, miembro de la alta dirección política de la Fuerza del Pueblo. Manténgase usted ahí con la programación de Telecentro y por ahí vienen las mujeres bellas de Activando la Mañana. No se vayan.